Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Oremos. Nuestro Dios y Padre de amor, Jehová, venimos ante ti en este día, Señor, con un corazón agradecido por todas y cada una de tus bondades a nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón de todo corazón por nuestros pecados, Señor, y rogamos la presencia, la guianza de tu Espíritu Santo en este estudio para que podamos discernir tu palabra y ponerla en acción en nuestras vidas, Señor. Rogamos de tu protección y que nos des, Padre, la fortaleza, el dominio propio, Señor, para resistir al enemigo en cada momento y obtener la victoria a tu lado. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Hola, nuevamente vamos a continuar con nuestro estudio del libro Mente, Carácter y Personalidad de nuestra hermana Ellen White. Hoy vamos a estudiar un poco acerca del capítulo 3, Peligros de la Psicología. Durante miles de años, Satanás ha estado experimentando con las propiedades de la mente humana y ha llegado a conocerla bien. Por sus sutiles operaciones en estos últimos días, está ligando la mente humana con la de él, imbuyéndola con sus pensamientos, y está haciendo esta obra en forma tan engañosa que los que aceptan su conducción no saben que él los dirige a su antojo. El gran engañador, el Satanás, espera confundir tanto las mentes de los hombres y mujeres que únicamente puedan oír su voz. Es muy importante que entendamos esto, el poder de la mente. El Satanás viene disfrazado cada día a nuestras vidas. Los planes y las maquinaciones de él nos asedian por todas partes. Siempre hemos de recordar que él se nos acerca disfrazado, ocultando sus motivos y el carácter de sus tentaciones. Recordemos que podemos ver aparentemente una persona o una situación con buenas intenciones, pero en el fondo es el Satanás disfrazado, queriéndonos hacer caer y manipularnos, manejarnos a su antojo. Hay que tener mucho cuidado. Viene con vestidos de luz, aparentemente ataviado con el puro ropaje de los ángeles, para que no podamos discernir que es él. Necesitamos emplear gran precaución para investigar cuidadosamente sus artificios para no ser engañados. Recordemos, todo aquello que veamos, que escuchemos, que hablemos, que no esté de acuerdo y basado en la palabra de Dios, es un engaño del Satanás. Por eso, tan importante llenarnos de la palabra de Dios, estar en constante oración. ¿Para qué? Para que estemos protegidos, blindados con la armadura de nuestro Señor. En estos días, cuando el escepticismo y el paganismo aparecen con tanta frecuencia vestidos con un ropaje científico, necesitamos cuidarnos en todos lados. Nuestro gran adversario está engañando mediante ellos a miles de personas y las está conduciendo cautivas conforme a su voluntad. Saca una enorme ventaja de las ciencias que estudian la mente. Saca una enorme ventaja de las ciencias que estudian la mente humana y mediante ella se arrastra como serpiente, imperceptiblemente, para corromper la obra de Dios. Esta entrada de Satanás por medio de estas ciencias ha sido bien planeada a través de la frenología, que voy a hacer un comentario, un paréntesis, que es la frenología. Es una antigua disciplina científica que se dedicaba a estudiar la localización exacta de las funciones cerebrales para determinar los rasgos de personalidad y carácter de cada persona. Ahora incluyen también las emociones. En conclusión, es la fuerza de la facultad mental. Es esta ciencia, ¿verdad?
Dice también que esta entrada de Satanás por medio de estas ciencias ha sido bien planeada a través también de la psicología y el mesmerismo, que significa el hipnotismo. Llega directamente a los miembros de esta generación y trabaja con ese poder que caracterizará sus esfuerzos cerca del fin del tiempo de gracia. Las mentes de miles de personas han sido envenenadas por este medio y conducidas al paganismo. Aquí es bien importante hacer un comentario. Hay ciencias que Dios ha permitido, ¿verdad?, que existan para nuestro bien, que sean utilizadas con sabiduría y basadas en su palabra, para ayudarnos en nuestro crecimiento, ¿verdad?, físico, mental y espiritual. Pero, tristemente, el Satanás está utilizando estas ciencias para confundir a los seres humanos. ¿Cómo? Un ejemplo, hay muchas personas que en su desesperación o en su dolor por la pérdida de un ser querido, deciden acudir a una medium, o un medium, o un grupo de personas que se dedican a intentar hablar con los muertos. Y todo eso es un juego mental. Y de ahí se aprovecha el Satanás. ¿Por qué? Porque esas personas que dicen hablar con los muertos, ¿sí?, las personas que contestan haciéndose pasar por los seres queridos fallecidos, no son ellos, son demonios, ¿verdad? Entonces, todas esas reuniones espiritistas que tratan de disfrazar su fin con un propósito o con un objetivo, ¿sí?, positivo o bueno para aliviar el dolor de esas personas que están sufriendo, es completamente falso. Es un engaño, es una obra del Satanás. Igualmente el hipnotismo también es un juego mental donde el Satanás aprovecha, ¿verdad?, este tipo de ciencias para engañar, manejar, manipular las mentes humanas. Es muy delicado y tenemos que pedirle mucha sabiduría a nuestro Dios para que nos ayude a detectar todas esas tentaciones y todas esas artimañas del Satanás para manejar las mentes humanas. El descuido de la oración hace que los hombres confíen en sus propias fuerzas y abre las puertas a la tentación. En muchos casos, se me movió un poco la cámara. En muchos casos, la imaginación es cautivada por la investigación científica y los hombres son halagados por el conocimiento de sus propios poderes. Se exalta mucho las ciencias que tratan con la mente humana. Estas son buenas en su lugar. Poner un ejemplo, la neurología, todas esas ciencias que estudia también la medicina acerca de los problemas, ¿verdad?, mentales, la psiquiatría, tienen sus aspectos positivos, ¿verdad? Y hay que reconocerlo, por eso Dios ha permitido el estudio del cuerpo humano, ¿verdad? Pero Satanás se apodera de ellas para utilizarlas como instrumentos para engañar y destruir a las almas. Otro paréntesis que podemos hacer aquí. Hay muchas personas que tienen problemas de ansiedad, problemas pues psiquiátricos, pudiéramos llamarlo así, y deciden ir con un psiquiatra, un especialista, ¿verdad?, en problemas mentales. ¿Y qué pasa? La mayoría de las veces, yo no soy una experta para hablar de esto, lo aclaro, pero yo hablo porque yo he visto situaciones, ¿sí?, en personas cercanas a mí que han ido a recibir ayuda de un psiquiatra. Y al final lo que ellos reciben son tratamientos, ¿verdad? Son medicamentos que tienen que tomar de por vida. Y la mayoría de ellos tienen efectos secundarios y causan adicción.
Entonces, al final de cuentas, no reciben al 100%, ¿verdad? La solución que están buscando de ser sanados, ¿verdad? Entonces, son buenas en su lugar, pero también hay que poner un hincapié, como dice aquí nuestra hermana Ellen White, que Satanás se apodera de ellas para utilizarlas como instrumentos para engañar y destruir las mentes. Porque al final, ¿qué hacen las drogas en nuestro cuerpo? Destruyen. Y estamos hablando también de drogas que son medicamentos que pueden ayudar hasta cierto punto porque un médico especialista las está prescribiendo, pero al final son drogas. Sus artes se aceptan como si procedieran del cielo y en esa forma recibe la adoración que tanto le agrada. El mundo, que se supone recibe tanto beneficio de estas ciencias, ¿verdad? Como el hipnotismo, ya lo dijimos, la frenología, la psicología, la psiquiatría, nunca estuvo tan corrompido como ahora. Mediante esta ciencia se destruye la virtud y se colocan los fundamentos del espiritismo. Entonces es muy importante poder orar a Dios, clamar a Dios para que nos dé ese discernimiento y poder diferenciar de las obras del Satanás, ¿verdad? Y del plan divino que tiene Dios para nuestra vida, para nuestra sanación, para nuestra felicidad, para nuestra paz física, mental y espiritual. Satanás entró y se puso entre Dios y el ser humano. Su obra es desviar la mente humana y arroja su oscura sombra sobre nuestro sendero para que no podamos distinguir entre Dios y la oscuridad moral y la corrupción y la iniquidad que hay en nuestro mundo. ¿Qué haremos entonces con este asunto? ¿Permitiremos que permanezcan las sombras? Claro que no. Hay un poder a nuestra disposición que traerá la luz del cielo a nuestro oscuro mundo. Cristo ha estado en el cielo y traerá la luz del cielo, disipará la oscuridad y permitirá que entre la luz de su gloria, Entonces veremos en medio de la corrupción, la contaminación y la depravación, la luz del cielo. Amén. No debemos darnos por vencidos ante la depravación que existe en la raza humana y recordarla continuamente. No debemos mirar eso. ¿Qué hemos de hacer entonces? ¿Cuál es nuestra tarea? Es ir a la palabra de Dios cada día, encontrar ahí la solución, pero hay que ir con fe, con un corazón lleno de fe, creyendo en el poder sanador de la palabra de Dios. Como dice Primera de Juan 3:1, te invito a que vayamos en nuestras Biblias, Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Una persona sin amor es una persona que no tiene a Dios, que no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a nuestro Dios. La obra especial de Satanás en estos últimos días consiste en tomar posesión de las mentes de los jóvenes para corromper sus pensamientos, inflamar sus pasiones. Todos son agentes morales libres y como tales deben hacer que sus pensamientos vayan en la dirección debida. Dice, Satanás controla la mente que no es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Qué importante es esto. Pocos creen que la humanidad ha caído tan hondo o que es tan completamente malvada, tan desesperadamente opuesta a Dios, como está en realidad. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, como nos los dice en Romanos 8:7. Vamos, te invito a que vayamos a Romanos 8:7. Después de los evangelios tenemos Hechos de los Apóstoles y después Pablo a los Romanos. Romanos 8:7.
Dice así la palabra de nuestro Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ¿verdad? Cuando la mente no está bajo la influencia directa del Espíritu Santo de Dios, Satanás puede moldearla como desea. Provocará la sensualidad de todos los poderes racionales que controla. Se opone directamente a Dios en sus gustos, sus puntos de vista, sus preferencias, sus simpatías y sus antipatías, sus elecciones y sus proyectos. No se deleita en lo que Dios ama o aprueba, sino que apetencia por lo que Él desprecia. Por lo tanto, se mantiene una conducta que ofende a Dios. Amén. ¿Qué hace el Satanás? Utiliza, ¿verdad?, todo el paganismo, todo lo mundano, todo lo que estamos viviendo día a día en nuestras vidas para tentarnos. Aquí lo dice muy claro. En nuestros gustos, puntos de vista, que siempre podemos estar opinando acerca de todo, juzgando a los demás, criticando a los demás, en nuestras preferencias, ¿verdad? ¿Preferencias en qué? En lo que vemos, en lo que comemos, con quién nos relacionamos, ¿verdad? Y en elecciones y proyectos. Esa elección, ese proyecto que estás llevando a cabo en tu vida, ¿te acerca a Dios? ¿Glorifica a Dios o al Satanás? Hay que pensar en esto. Esto conduce a la controversia con los que están tratando de mantenerse en el camino del Señor. Ellos, los que se oponen a la verdad, llamarán tinieblas a la luz y luz a las tinieblas, bien al mal y mal al bien. Esta es una especialidad del Satanás, y las personas que no tienen a Dios en su corazón, que no siguen a Cristo Jesús, a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Entonces hay que tener cuidado con estos engaños, porque nosotros como hijos de Dios, ¿sí?, debemos de glorificarlo en todo momento, en todo lugar, en todo lo que hagamos, con nuestros pensamientos, lo que observamos, con nuestras palabras, con nuestras acciones y con nuestros sentimientos. Satanás está trabajando silenciosamente para confundir la mente de los que conocen la verdad con la introducción de sentimientos y ejemplos engañosos. A menos que se arrepientan y se conviertan, los que están viviendo vidas divididas, profesando servir al Señor, pero al mismo tiempo procurando llevar adelante sus propios planes que retardan precisamente la obra por la que Cristo dio su vida, serán engañados por el enemigo de las almas. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu prioridad en la vida? ¿Cuáles son tus planes? ¿Sí? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién quieres imitar cada día en tu vida? ¿A Cristo Jesús o al mundo? Él, el enemigo, el Satanás, se sentiría feliz de desviar la mente hacia cualquier tema mediante el cual pudiera crear división de sentimientos y conducir a nuestro pueblo a la controversia. Por eso siempre yo he escuchado, tengo muchos años escuchando que la palabra de Dios no se discute. La palabra de Dios es verdad, es transparente, es poderosa. Jamás debemos de caer en discusión con nadie acerca de la palabra de Dios, porque para ir a la palabra de Dios hay que ir con fe. Y una persona sin fe es imposible que agrade a Dios. Los ángeles malos intentan destruir la voluntad humana. Si se les permite, los ángeles malos trabajarán, cautivarán y controlarán las mentes de los seres humanos hasta que no tenga cerebro ni voluntad. ¿Cuál es nuestra única seguridad? ¿Sí? Como comencé este estudio en Santiago 4:7, ¿verdad? Nuestra única seguridad consiste en no dar lugar al mal.
porque sus sugerencias y propósitos siempre nos dañarán e impedirán que confiemos en Dios. Satanás se transforma en un ángel de pureza para poder, mediante sus especiosas tentaciones, introducir sus artificios, de tal manera que no discernamos sus trampas. Cuanto más cedamos, tanto más poderosos serán sus engaños. No es seguro discutir o parlamentar con él. Por cada ventaja que le demos al enemigo, él pedirá más. Nuestra única seguridad consiste en rechazar firmemente la primera insinuación a la presunción. A través de los méritos de Cristo, Dios nos ha dado gracia suficiente para resistir a Satanás y ser más que vencedores. La resistencia es el éxito. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Santiago 4:7. La resistencia debe ser firme y constante. Perdemos todo lo que ganamos si resistimos hoy para ceder mañana. Es un trabajo muy difícil, pero no lo podemos hacer solos, solo con la ayuda de Cristo Jesús, solo con la guianza del Espíritu Santo. Por eso debemos ir a oración, a orar sin cesar cada día, mañana, mediodía, tarde, noche, sin cesar, orar, pidiéndole a nuestro Dios que nos ayude a resistir toda artimaña del enemigo para que huya de nosotros. Es la única manera y así tendremos éxito. ¿Qué busca él, el Satanás? Que cuando llega una persona a provocarnos, ¿sí? Para que hagamos su voluntad, ¿verdad? Para que podamos caer en la manipulación, ¿sí? Que quieren hacia nuestras mentes, hacia nuestras vidas. En lugar de caer en esa tentación, quiere nuestro Dios que resistamos. Y así seremos exitosos. ¿Por qué? Porque Él se va a encargar de esa persona malévola que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios y está siendo un instrumento del Satanás para querer hacernos caer. Debemos de decir no, aléjate Satanás, ya estás derrotado en Cristo Jesús. Debemos de tenerlo presente siempre y no caer en discusiones, no caer en provocaciones y ser fieles a Dios y a su palabra. Resistir, llenarnos del Espíritu Santo y Él obrará en nosotros. Nos dará esa fuerza que no tenemos y que necesitamos. Hay quienes se exponen temerariamente al peligro y a las tentaciones y se requeriría un milagro de Dios para sacarlos sin daño y sin contaminación. Qué importante es esto. Hay personas que acuden al espiritismo solo por curiosidad. Hay personas que se dejan manipular por otras personas, ¿sí? Por otras mentes. Se dejan manipular y sabemos que atrás de ellos está el Satanás. Un ejemplo. Quieren buscar soluciones yendo a leerse las cartas, al tarot, a las, le llaman como, hay otro tipo de personas que practican, ¿verdad? Estos juegos espiritistas que supuestamente pues son charlatanes porque te cobran dinero para darte una respuesta, una solución a ese problema grave que estás enfrentando. Sentimental, económico, laboral, como le quieras llamar. ¿Quién está atrás de todo eso? El Satanás. Dice también aquí, esos son actos presuntuosos que no agradan a Dios. Por supuesto que no. La tentación que Satanás presentó al Salvador del mundo, ¿sí?, de arrojarse desde el pináculo del templo, fue firmemente enfrentada y resistida. El archienemigo citó una promesa de Dios de seguridad para que Cristo pudiera hacer eso seguramente, confiando en la promesa. Pero Jesús hizo frente a esa tentación ¿cómo? Con las Escrituras. Dijo Jesús, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Mateo 4:7. De la misma manera, Satanás insta a los hombres a ir a lugares a los que Dios no quiere que vayan, presentándole las Escrituras para justificar sus sugerencias.
es muy claro. Dios nos dice, no debemos acudir, ¿verdad?, a todos esos adivinos, a todas esas personas que le sirven al Satanás. La fe genuina y la presunción. Las promesas de Dios no son para que las reclamemos imprudentemente, para protegernos mientras corremos temerariamente hacia el peligro, violando las leyes de la naturaleza, o desentendiéndonos de la prudencia y del juicio que Dios nos ha dado. Esto no sería una fe genuina, sino una presunción. O sea, Dios nos dice, no vayas a exponerte, no vayas al peligro, ¿verdad? Nos está advirtiendo, debemos evitarlo. Aquí está muy claro, no es una fe genuina si decimos, voy a ir y me voy a exponer, al cabo que Dios, sus santos ángeles y el Espíritu me van a cuidar y proteger. No, no debemos exponernos, no debemos ir al peligro. Satanás acude a nosotros con honor mundano, riquezas y los placeres de la vida. Estas tentaciones son diferentes para adaptarlas a seres humanos de toda categoría y condición, para tentarlos y alejarlos de Dios, para servirse a sí mismos más que a su Creador. Todo esto te daré, dijo el Satanás, si postrado me adoras, en Mateo 4:9. Le dijo Satanás a Cristo, y Satanás le dice al hombre, todo esto te daré, todo este dinero, toda esta tierra, todo este poder y honor y riquezas te daré. Y el hombre queda encantado, engañado y traidoramente arrastrado a la ruina. Si nos entregamos a la mundanalidad del corazón y de la vida, Satanás estará satisfecho. Un ejemplo muy claro que podemos ver hoy en las noticias. ¿Cuántos cantantes, artistas a nivel mundial, ya se ha hecho público, dicen que le han entregado su alma al Satanás para ser exitosos, para vender discos, para ser multimillonarios, para tener éxito y ser reconocidos? ¿Pero qué hicieron? Le entregaron su vida al Satanás. A esto se refiere. ¿Por qué? Porque son personas que están lejos de nuestro Dios, que no tienen una fe genuina, que no conocen a Dios y el amor de Dios. Y al final, pues no confían, no tienen amor propio. ¿Por qué? Porque si Dios les dio un talento, lo están desaprovechando. ¿Cuántas maravillas Dios hace cuando nosotros le entregamos nuestra voluntad, ¿sí?, el talento que nos haya dado nuestro Dios para ponerlo a su servicio? Y hace maravillas en nuestras vidas. Para bien, nos bendice grandemente a nosotros y a nuestras familias. O los ángeles malos o los ángeles de Dios controlan las mentes de los hombres. ¿Entregamos nuestras mentes al control de Dios o al control de los poderes de las tinieblas? Una de dos. Y será bueno que nos preguntemos dónde estamos parados hoy. Si bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emmanuel, Cristo Jesús, o bajo la bandera negra de los poderes de las tinieblas. Se necesita un claro discernimiento espiritual para distinguir entre la paja y el trigo, entre la ciencia del Satanás y la ciencia de la palabra de verdad. Cristo, el gran médico, vino a nuestro mundo para dar salud, paz y perfección de carácter a todos aquellos que lo recibieran. Amén. La oración de fe, amigo, amiga, mis hermanos, la oración de fe es la gran fortaleza del cristiano y con toda seguridad prevalecerá contra Satanás. Por esto él insinúa que no necesitamos de la oración. Siempre está buscando la manera de distraernos, de ocuparnos, de afanarnos, de cansarnos, para que no tengamos tiempo de orar. Detesta el nombre de Jesús, nuestro abogado, y cuando acudimos fervorosamente a Jesús por ayuda, la hueste de Satanás tiembla. Amén, Señor. Gracias por tu valioso tiempo. Gracias por estudiar conmigo este libro maravilloso y la palabra de nuestro Dios, tan hermosa, tan llena de su amor y sus preciosas promesas para cada uno de nosotros. Dios te bendiga grandemente, que tengas una hermosa semana y acuérdate, resiste al enemigo y huirá de ti.